bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Esta semana tenemos el gusto de tener a Pablo Ortúzar, antropólogo social de la Universidad de Chile. Él es doctor en teoría política, sacó un doctorado en la Universidad de Oxford y además él es investigador del IES y actualmente le sumó unos clases en la FEN. Él es profesor también de la Universidad de Chile. Después nos va a estar contando de regreso ya instalándose de vuelta en nuestro país, porque estuvo un buen tiempo instalado en Inglaterra, específicamente en Escocia, para poder también hacer el doctorado en la Universidad de Oxford. Y entre todo esto que les estoy contando, Pablo sacó un libro y se los voy a mostrar y siempre pido disculpas porque yo los leo y les pongo cositas y eso es feo. Bueno, lo vamos a sacar, ya sí yo sé Mm. qué página es. Lo vamos a sacar para poder mostrarlo. Se llama Dignos, una crónica del estallido social y el día 27 va a ser el gran lanzamiento a las 10 de la mañana en el Centro de Extensión de la Universidad Católica con la presentación del director del Centro de Políticas Públicas de la UC, Ignacio Irarrázaval, pero además con otra lista de presentadores como Ascanio Cavallo, va a estar también Josefina Arauz, que es del IES, Claudio Alvarado, etcétera. Así es que les comento desde un principio con respecto al libro, porque vamos a estar conversando de esta crónica que escribió Pablo sobre el 18 de octubre del año 2019, pero con un contexto anterior, sobre el estallido y luego el posterior, y lo vamos a ir mezclando con el Chile de ahora, que pareciera ser como que los análisis hacen como un borrón y cuenta nueva al estallido que va atrás, y hay que mezclarlo porque evidentemente la sociedad no tiene que ver con un antes y un después, sino que todo tiene que ver con causas, consecuencias, y ahí tenemos los resultados de la primera vuelta. A lo mejor por ahí también entendemos ese 20%, 2,5 millones de votos de Franco Parisi. Pablo, bienvenido a la entrevista. Muchas gracias por esta excelente presentación y también por la invitación, por supuesto. Bueno, pido disculpas, lo tenía todo rayado y en realidad me di cuenta es feo mostrar con papelito y cosas yo, pero bueno, esa es la verdad, yo voy poniendo No, algunas al contrario, los al libros contrario. los libros están hechos para eso y en Chile siempre es un regalo precioso que alguien te lea. Exacto, bueno, y además los libros están como vivos. Uno cuando los agarra y empieza, en este caso, que me hizo mucho sentido poder entrevistarte con la elección presidencial, la primera vuelta tan fresca, porque también se explica esa elección con lo que tú escribiste en esta crónica del estallido. Antes de ir de inmediato a estos temas que están muy interesantes, están muy bien descritos además en tu libro, Pablo. Oxibiota, un producto maravilloso traído de Estados Unidos para los malos olores, que lo que hace Oxibiota mata las bacterias, no esconde los malos olores ni los saca por un momento y después vuelven, porque lo que hace Oxibiota es ir al problema de raíz. Y ese mal olor se produce porque ahí hay unas bacterias funcionando, descomponiendo la materia orgánica. Si usted mata las bacterias, se acaba el mal olor. www.oxibiota.cl, cocinas, alcantarillas, jardines también con pulverizadores, ¿El Poder restaurantes, Judicial? poder judicial. Mira, me han preguntado y vamos a necesitar varios sobres de esto, Eso. porque, porque usted pide uno, pero para el Poder Judicial vamos a tener que pedir un cargamento, no sé si tienen stock. Podemos Un hablar de eso. container. Claro. También les recuerdo Método EVE con un enfoque dinámico y tecnológico. ¿Qué es lo que hace Método EVE en estos centros de estética de última tecnología? Le saca todas esas zonas del cuerpo que no se entiende mucho, ni siquiera la ciencia lo entiende, pero se quedan pegadas. Celulitis, grasa localizada, flacidez, piel de naranja, todas esas zonas del cuerpo que, bueno, uno dice, bueno, pero si ya hice dieta, hago deporte, y ahí están, ahí están. Uno se mira al espejo, ahí están. Bueno, Método EVE trajo las máquinas adecuadas para solucionar ese problema. Ya estamos entrando de lleno en el verano, la ropa es más ligera y queremos vernos bien. Tres sucursales con Vitacura y Los Ángeles en el sur. Contacte a Método EVE,
contacto@métodoeve.cl. Y además tiene unas redes sociales donde lo explica todo. Busque Método EVE porque además también están los testimonios de quienes han ido a los centros de estética de Método EVE y han tenido éxito. Y además porque no se camufla, la gente que le ha ido mal no es que no escriba, sino que realmente aquí eficiencia y resultado. Pablo, nos vamos al tiro y vamos a ir mezclando este lanzamiento de tu libro, que es el día 27 digno, lo voy a volver a mostrar, con el Chile de ahora, con unos resultados electorales tan distintos al 2021, todo tan distinto, pero al final hay una capa ahí que es la misma. Cuéntame, desde un principio vamos a partir con el libro. Leí algunas entrevistas tuyas y decían, este no es un libro igual a otros, han escrito otros, sino que esto más bien es una crónica, es un relato donde se van describiendo todos los hechos y todas las situaciones que fueron marcando un periodo que me parece que en la gran mayoría de los chilenos todavía no tenemos una respuesta clara de qué fue lo que pasó. Un día nos levantamos y la opinión era, nos cambiaron el país. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿En qué país estoy viviendo? Y esa respuesta yo creo que todavía no la tenemos, Pablo. Cuéntame de esta crónica. La idea del libro es eh, volver, ¿cierto?, a esos días, a los días que rodearon el estallido social, el 18 de octubre de 2019, y reconstruirlos, ver qué pasó, cómo se organizan los hechos, cuál es la sucesión entre ellos, quién tomó qué decisiones y cómo esas decisiones fueron influyendo los eventos que ocurrieron después. Entonces, porque aquí yo al principio tenía la intención de hacer todo un recuento estructural y demográfico para mostrar en el fondo los orígenes del malestar, pero había mucha gente haciendo un muy buen trabajo en eso. Sin embargo, lo que me di cuenta es que había algo que faltaba, que era mostrar cómo las decisiones libres de personas con voluntad, ¿cierto? Y con conciencia, fueron determinando, abriendo y cerrando puertas en medio de este vendaval, ¿cierto? Claro, Pablo, y la frase que me dijiste, decisiones libres, me lleva a un tema, porque las autoridades del momento y quienes estaban ahí en la primera línea, no me refiero a la primera línea en la calle, me refiero a las autoridades, las instituciones, fueron tomando decisiones en su momento de una manera libre y consciente, me imagino, lo que implica que para quienes creen que esto fue planificado, no significa que las decisiones que se fueron tomando son parte de una maquinaria de planificación, como por ejemplo para derrocar a Sebastián Piñera o para hacer forzosamente un cambio de gobierno, etcétera. Entonces, ¿dónde comienzan las decisiones libres en el relato y anterior a eso, cuando hay ciertos indicios de a lo mejor alguna planificación o no lo encontraste en esta crónica? Ok, el 2018, de hecho la parte del libro que aborda el 2018 se llama como estallido chico, porque uno puede ver a nivel del sistema político cómo comienza a operar una maquinaria que nunca va a dejar de operar, ni durante ni después del estallido, y que es la polarización del sistema político porque la izquierda venía muy fragmentada del proceso anterior. Es que a uno se le olvidan demasiadas cosas, porque muchas son minucias, pero por ejemplo, eh, la- recordemos que para las elecciones que gana Sebastián Piñera, el Frente Amplio fue con su propia candidata, Beatriz Sánchez, a la primera vuelta. La democracia cristiana va con su propia, ¿cierto? Con su propia candidatura. Y finalmente, digamos, el mundo del socialista, PPD, etcétera, lleva a Alejandro Guiller. Ese es el. Entonces, está Carolina Goich, está Alejandro Guiller y está Beatriz Sánchez. Finalmente gana Alejandro Guiller con un margen muy pequeño por sobre Beatriz Sánchez. Pero lo que ha ocurrido es que la izquierda está completamente fragmentada, están todos peleados con todos. Esa es la verdad. La DC está partida por dentro, una ala más de izquierda, una ala más de derecha. Eh, para llevar a Guiller, recordemos que tiran, tiran de ajo una micro nada menos que a Ricardo Correcto. Lagos, ¿cierto? Y eso fue una movida de Elizalde.
y el Frente Amplio, si se acuerdan, fue parte del segundo gobierno de Bachelet, y cuando le empezó a ir mal, abandonaron el barco primero y lanzaron su propia candidatura, y si te he visto no me acuerdo. Entonces, Soldado que la arranca, verdad, dicen por ahí, ¿no? Soldado que arranca eh, y sirvieron porque están en el gobierno ahora. Sí. exactamente. Entonces, el mundo dentro de la izquierda, la verdad es que todos se tenían, digamos, cuentas por pagar. Eh, y en el caso, bueno, y la derecha, la estrategia de Piñera en ese contexto, obviamente, que están todos peleados al frente, era tratar de captar a la democracia cristiana, al menos a la mitad de la democracia cristiana, para poder tratar de construir un gobierno de derecha, pero cargado hacia el centro, ¿cierto? Porque ese era el espacio político que había. Así llegamos al 2018. Bueno, el 2018 un grupo de personajes, entre los que hay varios ministros de ahora, digamos. Está el de Carlos Montes, estuvo Miguel Crispi, Yasna Proboste, el mismo Elizalde, van fraguando una estrategia en la cual cada cierto tiempo o sea, es contra el gobierno de Piñera que se construye la oposición, que se construye la oposición, pues estaban todos peleados con todos. Entonces, esas asperezas se liman usando a Piñera como un chivo expiatorio el 2018. Las acusaciones constitucionales, las interpelaciones comienzan el primer día del gobierno. Sí. Y la democracia cristiana queda atrapada entre medio. En el fondo, porque la mitad de ellos quería subirse a este carro de las acusaciones y la otra mitad quería operar como una especie de bisagra con el gobierno. Entonces, y eso no se. Es el conflicto que termina desgarrando por dentro de la democracia cristiana. Y lo cual se hace más fuerte durante el estallido hasta que revienta, digamos, y terminan apareciendo amarillos y demócratas por un lado, y en la izquierda demócrata cristiana por otro, que apoya a Boric, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan Carmen Frey, que fue a entregarle su apoyo a ver si le llegaba alguna cosita? No le llegó nada. No le llegó Eh, nada. Así, pues. Entonces, ese es el escenario. Eh, y ahí uno ve que, entonces, claro, aquí hay una configuración política que viene desde atrás. De hecho, Gabriel Boric, como siempre está como más especulativo que los demás, si se acuerdan, él colabora con Sebastián Piñera en estas mesas que crea Piñera, la Él mesa fue el de de la mesa de la infancia. infancia y creo que debe Y, haber y sido eso, el único. Fue el único porque me sí, acuerdo que llegó con su sí, porque mochila, la moneda, así. Me acuerdo de la imagen. mi- Miguel Crispi se había subido a la de salud y Sí, después se baja se baja. reclamando que por alguna de las acusaciones constitucionales, pues creo que contra Santelice, o alguien así. Mm. Bueno, entonces, ese es el escenario. Uno se da cuenta, en el fondo, que esa polarización ya está instalada el 2018, que es un año muy complicado. Ahora, Piñera el 2018 efectivamente logra eh, maniobrar y por un tiempo parecía que las cosas iban bien, aunque además fue un año de movilización feminista muy intenso. Y la movilización feminista de alguna manera distrae, ¿cierto? Porque una movilización hacia adentro, especialmente instituciones universitarias, distrae la lucha contra el gobierno desde las calles. Pero ahí llegamos finalmente al caso Catrillanca que revienta todo. O sea, que eso en noviembre del 2018 y ahí salen todos malheridos. Carabineros, el ministro del Interior, que era Andrés Chadwick, el gobierno de Piñera. La alianza con la democracia cristiana se hace cada vez más complicada porque dependía de la popularidad del gobierno. Entonces, ahí comienza a hundirse el barco y esa dinámica se proyecta al 2019, que es un año brutal, digamos. Claro, pero tú hablaste de una maquinaria de la oposición de ese momento, que es la izquierda en el fondo, que es una maquinaria que deja de operar y que no va a dejar de operar. Entonces, se puede concluir, o es muy facilista decir, bueno, entonces el estallido fue producto de decisiones y de un diseño o una planificación de la izquierda, o eso es muy simplista y no es así, Pablo. No, a la izquierda todo esto le pasó por encima. Uno lo ve. No, no, en el fondo, justo los políticos están jugando, haciendo su juego
están en su club privado jugando cartas, digamos, esto no, aquí no hay, pero eso es parte obviamente del estallido, hay mucho malestar acumulado, por eso es importante la explicación estructural. También pongo algo de eso al comienzo del libro, ¿cierto? Sí, Los datos, la clase media reventada, con la espalda rota, porque básicamente hay un proceso demográfico en que se jubila la generación anterior, esa generación no tiene jubilaciones ínfimas, porque tiene una trayectoria laboral muy complicada, llena de lagunas, informalidad, y le caen encima esa responsabilidad, ¿cierto? Los abuelos, a unidades familiares que están a su vez bajo presiones infinitas, digamos, o sea, con su límite de capacidad de gasto y endeudamiento. Entonces, básicamente la clase media chilena llega al 2018 completamente reventada. De eso se ve, están todos los datos, digamos, para seguir eso. Y eso es muy importante porque es lo que nos permite comenzar a entender por qué tan amplios sectores a los que les había ido bien con la modernización capitalista apoyan la violencia, la destrucción demencial, digamos, que se desata desde el 18 de octubre. claro, Ese dato es muy importante. claro, porque la izquierda hizo de inmediato una reflexión diciendo, bueno, aquí hay que cambiar el modelo, la gente está pidiendo un cambio de modelo, pero en realidad, si uno lo real es que el modelo dejó de funcionar, que son cosas distintas. Es decir, ese modelo que produjo esa clase media, que se sentía orgullosa, que tenía movilidad social, ese modelo mismo dejó de funcionar producto de una serie de reformas que les puso una pata encima. Entre ellos puede ser incluso hasta sumarle el alza de impuestos y una serie de otras reformas que pretendían ir creando, creo yo, Pablo, tú me dices que no, si es que no estás de acuerdo, pretendía ir creando este estado de bienestar, así lo decía más o menos Michelle Bachelet de la izquierda, y al final fueron asfixiando y ahogando a la clase media, es decir, la izquierda en octubre del año 2019 dice es el modelo, pero nadie desde la derecha dijo, momentito, no es que sea el modelo, sino que el modelo que produjo desarrollo y crecimiento ya no está así porque lo fueron cambiando y reformando. Entonces es el modelo que dejó de funcionar, no es que se quiera cambiar el modelo. No sé si tú lo ves Y así eso, o tienes otra mirada. más o menos, porque, Ya. porque en el fondo las cosas son dinámicas, son Mm, dinámicas. Las soluciones que sirven para un día, al otro día ya no sirven. sí. Y muchas veces es porque funcionan. O sea, cuando algo funciona, pero cambia el escenario, y al cambiar el escenario, seguir haciendo lo mismo ya no produce los mismos resultados. Ese es el problema. Hay una Entonces, frase que dice cambio para quedar igual, es decir, hay veces que para poder mantener un resultado tienes que cambiar para poder simplemente mantener el mismo resultado, es una cosa así. exactamente, o sea, si uno Sí. quiere mantenerse desarrollándose y creciendo, la verdad es que se requieren estrategias dinámicas porque ya no va a ser lo mismo. Ya no es lo mismo Chile en 1975 que Chile el 2015. Es nada que ver demográficamente, económicamente, institucionalmente, todo cambió. Entonces, eso es importante. Y en Chile, lo que se llama el modelo, en el fondo, que es como la economía social de mercado, ¿cierto? Fue muy, muy eficiente en sacar gente de la pobreza. Chile dejó de ser un país de pobres y ricos, predominantemente pobre, gracias al capitalismo. Esa es la verdad. Y eso ocurrió a fines de los 80 y durante los 90 y 2000. El problema es que la gente que iba saliendo de la pobreza, una pobreza brutal, porque el gran tema, ¿cierto? El colapso de la democracia chilena de los años 70 está directamente vinculado con la migración descontrolada del campo a la ciudad. Entonces que es la que crea todas las llamadas poblaciones callampa, porque salían de un día para otro, y salían de un día para otro porque llegaban a miles los campesinos a instalarse en la ciudad a buscar oportunidades. Y eso colapsa todo. No hay sistema sanitario, no hay servicios, no hay ni una cuestión, no hay casas, eran unos rucos impresionantes. Y ahí está esa pobreza dura de niños sin zapatos. Claro, Eso la se pobreza trata, del Chile que te tocaban el timbre pidiendo un pedazo de pan y pan duro. eso. Ese era el Claro, Chile exacto. claro. Y ese Chile desaparece gracias al capitalismo, básicamente, y a políticas sociales importantes, obviamente. Algunas que venían de muy atrás, como el tema eh, digamos, de la nutrición, del doctor Ah, Monkeberg, que es sí. una de las grandes conquistas de Chile. Bueno, la cosa es que eh,
ese sistema que se perfeccionó entre los 80 y los 90 era muy bueno en sacar gente de la pobreza y llevarla a este mundo de clase media, ¿cierto? Que donde se cortaban todas las ayudas fiscales y uno tenía que vérselas por sí mismo. El problema es que esa clase media, que llegó a ser la clase más masiva del país, un 50% de la estructura social, eran al mismo tiempo pobres frente al mercado, o sea, porque no tenían mucha Sí. plata, y ricos frente al Estado, porque el Estado estaba concentrado en los pobres. Entonces, para el mercado eran pobres y les tocaba lo peor de ambos mundos. Y eso convierte a la clase media chilena en un lugar de tránsito, inhóspito, ¿cierto? Un no lugar, un espacio de transición sumamente duro, sumamente inhóspito, donde se vive con miedo a volver a la pobreza y con la esperanza de encaramarse, ¿cierto?, a un lugar más tranquilo, más arriba en la estructura social. Y esa promesa es la que termina, yo creo, esa es la clase media que termina se ve reventada, digamos, durante los últimos 15 años, que son 15 años en que Chile deja de crecer, en que hay una sobreoferta de títulos universitarios que no valen nada. O sea, acaba de salir el informe, ¿cierto?, de la Fiscalía Nacional Económica, que uno puede cuestionarlo, uno puede mover las cifras, lo que quiera, pero el hecho es que la carrera universitaria era el gran trampolín para salir de la clase media, supuestamente, a este espacio de prosperidad y tranquilidad, y dejó de funcionar para muchísimos casos durante el proceso de masificación, que Pa- tiene que ver con el CAE y la gratuidad. Pablo, voy a volver al libro directamente para que la gente entienda lo que va a leer al leerlo y también para que pueda entender el contexto de lo que estamos hablando. Pero además hay ciertos factores que de todo lo que tú escribiste han ido empeorando, porque Sí, po. producto y han ido además deteriorando aún más la situación de las clases medias, ya sea clase media baja, media, media alta, como se describe, porque después viene la pandemia, vienen estos retiros y viene una inflación gigante y hoy esa clase media, y ya va a entender la gente por qué me estoy concentrando acá, porque tiene que ver con el voto París. Es el voto Esa, buenísimo. sí, po, esa clase media hoy, además, en este deterioro que ha seguido profundizándose, por ejemplo, tiene a lo mejor hijos que estudiaron, tienen un cartón profesional que no le vale nada, ni siquiera se puede independizar ese hijo porque no le alcanza ni para arrendar un departamento y el No, y porque sueldo. quedan, y porque al endeudarse, por ejemplo, la gente que usa el CAE para estudiar carreras que no tienen ningún retorno, quedan excluidos del sistema financiero. Pues yo después tengo que ir a pedir un préstamo ya con una mochila de deuda gigante y sin pega. O sea, una cuestión tremenda. Exacto, y entonces tú tienes a esos profesionales que terminan siendo una carga para el núcleo duro de su familia y a lo mejor esa misma familia está manteniendo al adulto mayor. Entonces, es una situación imposible. Y esto me lleva a dos preguntas. ¿Ese es el voto Parisi, por un lado? Y dos, el resto de los partidos políticos. Tenemos varios partidos, no, no varios, pero además de Parisi están otros partidos políticos nuevos. Y tenemos una candidatura de republicanos que matemáticamente, en teoría, es la que debiera ganar en la segunda vuelta. Y la pregunta es si están entendiendo a esa clase media y si es que le están hablando, porque todas las candidaturas se concentraron en seguridad. Sin seguridad no hay nada más. Ok, se entiende. Pero ¿están leyendo esto que estamos describiendo de la clase media? Yo creo que hace falta mucha sociología Mm. en los, digamos, los grupos, los sectores, los partidos políticos. Eh, a la gente le molesta que le digan que la sociedad no es como ellos piensan, pero lamentablemente es así. Y hay que hacerse cargo de lo que hay y no de lo que a uno le gustaría que hubiera. Claro. Y en ese sentido, París es una candidatura muy incómoda para la izquierda y la derecha. Pero ojo, pues, yo creo, él está disputándose los votos palmo a palmo con Kaiser, digamos. Son dos visiones, dos versiones que apuntan a segmentos parecidos. Pero Y lo que Kaiser hay es es más una. ideológico, tiene principios libertarios, tiene otra raíz. Claro, pero en ambos hay una desconfianza profunda en el Estado, Claro. profunda en el Porque en los Estado. principios libertarios está la mirada hacia un Estado muy pequeño, con un Estado que se meta muy poco en la economía, etcétera. O sea, Claro.
Desde ahí Sí, viene esa raíz, digamos. una es más ideológica Claro. y más articulada en ese sentido, y la otra es más práctica. Es Mm, como, para Parisi, en general, la descripción que hace la gente del Partido de la Gente, de los políticos, es gente, los políticos son personas que son un mediador, el hombre del medio, ¿cierto? Pero que se llega a la tajada del león. Entonces, él te dice que te va a representar, pero al final se lleva la mayor parte. Una especie de estafadores. Para él, y su amigo y sus familiares. Esa es la visión. Entonces, hay mucho enojo, desencanto y desengaño con los servicios tanto del Estado como del mercado, porque como les recuerdo, esa clase media le toca lo peor de ambos mundos, efectivamente. Entonces, bien, pero, y todo esto es porque estamos tratando de hablar de dónde viene, por qué las clases medias apoyan el estallido como lo apoyaron, digamos, al menos en un inicio, incluyendo la violencia. Y lo otro que quiero decir es que es muy frustrante que, eh, si ustedes se fijan en las dos descripciones, la de la izquierda y la de la derecha, respecto al estallido, nadie es responsable de nada. Nadie es responsable. Porque en el caso de la descripción de izquierda, estos son básicamente las estructuras, llevan a las personas a una situación de desesperación tal que queman el país con justa razón, y eso es lo que pasó. Pero en el fondo ellos ya están movidos simplemente por la desesperación y por lo tanto nadie es responsable de nada de lo que hizo. Y en el caso de la derecha, esto es una especie de conspiración cubana, ¿cierto? De principio a fin, que genera una manipulación psicológica, la gente entra en una especie de trance, y por lo tanto tampoco son responsables de su acto, del cual solo salen con la pandemia, con el shock de la pandemia. Entonces, de un shock salen con otro shock, pero en el fondo tampoco esas personas son responsables de lo que hicieron, porque estaban siendo manipuladas eh, digamos, una conspiración internacional de izquierda para, digamos, etcétera. Entonces, estas dos versiones le quitan responsabilidad a los actores, de las cosas que hicieron, de las cosas que dijeron, de las decisiones que tomaron, y luego nadie es responsable de nada. A mí eso es, creo que nuestro país tiene un serio problema en este tema. Necesitamos, para poder desarrollarnos, para poder avanzar, eh, cambiar ese tipo de visiones donde siempre nadie resulta responsable de los errores que comete, eh, y tampoco le reconocemos, por cierto, los aciertos y las cosas buenas a la gente que lo hace. Entonces nos convertimos en un país mezquino e irresponsable. Y por eso a mí me interesaba volver a lo que pasó realmente, no a lo que la gente le gustaría que hubiera pasado, no a lo que se imaginaron que pasó, sino a lo que sí, a lo que efectivamente ocurrió durante esos días, con la información obviamente que tenemos disponible, y volver a estudiar y a conocer eso, porque muchas de las personas que vivieron el estallido de primera mano incluso, eh, solo vieron un fragmento de él. No vieron la película completa, porque en verdad era imposible, si uno lo ve en el libro, pasaron tantas cosas comprimidas en tan poco tiempo que sí. la posibilidad de tener conciencia de todo lo que estaba ocurriendo era imposible, absolutamente imposible. Pablo, y la pregunta es, no fue ni lo uno ni lo otro, ¿qué fue el estallido? Te quiero preguntar. Y si es correcto hablar de estallido, ¿acaso no es más correcto, y voy a dar el menú, hablar de insurrección o hablar de revuelta? ¿Es correcto decir que es un estallido? Entonces, ¿qué fue? Si no es ni lo uno ni lo otro. Estallidos sociales han habido varios en la historia de Chile. De hecho, Gonzalo Vial, que nadie va a pensar digamos, que es un conspirador marxista, Sí. habla de estallidos sociales. Describe estallidos sociales en que el centro de Santiago es saqueado y quemado, digamos, varias veces, en un país mucho más pobre, mucho más, donde las diferencias también eran de una desigualdad lacerante, ¿verdad? Pero entonces, a mí me parece que es un término neutro. Esto me pasa también, yo siempre digo dictadura, es una dictadura militar. A usted le puede gustar o no la dictadura militar, usted puede defender la dictadura militar, pero el concepto de dictadura que viene de Roma sirve exactamente para describir eso. Entonces,
la gente que pretende como ganar discusiones o cerrar discusiones manipulando el lenguaje como si fuera algún tipo de genialidad, diciendo no, no fue dictadura, fue gobierno, la verdad es que yo creo que es simplemente una forma poco inteligente de relacionarnos, Gobierno ¿cierto? cívico-militar, dices tú. Eso no. O cuando se habla qué sé yo, de la tiranía, como tratando de ganar la discusión Mm. en los conceptos, que muchas veces inflando los conceptos hasta que pierden todo significado. Entonces, estallido social es exactamente lo que pasó. Aquí hay una, digamos, hay violencia callejera, anómica, desarticulada, con pequeños, digamos, grados de articulación, mezclado con protestas, mezcladas con, digamos, narcotráfico avanzando, policías desbordados. O sea, eso es lo que ocurrió y apoyo masivo a nivel popular, ¿cierto? A nivel social de esa situación de caos, de la protesta, de los incendios, de la violencia. Entonces, claramente estamos frente a una situación que está bien descrita con el concepto de estallido social. Claro, fue una mixtura de distintas capas, pero a lo mejor habría que tratar de entender el estallido a través del factor principal del estallido. ¿Y cuál fue ese factor principal? Porque la clase media lo apoyó, pero la clase media no produjo el estallido. La clase media, claro, cuando uno escuchaba las encuestas en la calle o incluso en las mismas marchas, había gente de clase media diciendo, bueno, no me alcanza la pensión, no me alcanza esto, no me alcanza lo otro. Pero eso no fue la capa de lo que hizo del estallido un hito, digamos. Hay factores más importantes que otros. ¿Cuáles son los más importantes que a lo mejor ayudan a explicarlo de una manera más definida? Porque esta, esta cosa media amorfa, media meva, que todavía no la entendemos muy bien, es lo que la gente dice, bueno, pero ¿qué me cambió el país? ¿Qué pasó? Y a lo mejor hay situaciones que son más importantes unas que otras, Pablo. Y no sé si lo No, pero encontraste en esta crónica que tú fuiste haciendo. no, sin duda hay cosas que importan más que otras, pero el estallido es, por su naturaleza, amorfo. Amorfo, ambiguo, ambivalente. Lo que yo explico es más bien con una mirada desde la antropología, es cómo se va desarrollando este tipo de rituales, de conflicto, el uso de la violencia simbólica y más o menos los códigos que se instalan. Una de las tesis que el libro no tiene muchas tesis porque se concentra, ¿cierto?, en reconstruir lo que pasó, Mm. pero una de las tesis que avanzo en las conclusiones es que pareciera, como el estallido parece operar bajo un código que es una oposición entre vida y cosas. O sea, hay una pretensión por parte de los manifestantes, algo que opera, ¿cierto?, a nivel de las personas que actúan en ese contexto, de decir, mi vida vale más que las cosas. La vida vale más que las cosas. No somos o no somos cosas, somos personas. Y por lo tanto el concepto de dignidad queda atado en ese contexto a una negación de los objetos. Se genera un contexto maniqueo, Sí. maniqueo literal, digamos. Entonces, ¿cuál es el problema que se genera? Mucha gente decía, yo no estoy a favor de que quemen cosas, pero estoy muy en contra de que la policía reprima de manera violenta a los que están quemando cosas, porque es más importante la vida que las cosas. ¿Se entiende el punto? Entonces, de ese loop no podíamos salir, porque cada vez si uno ponía el énfasis en criticar que se estuvieran destruyendo cosas, la respuesta constante era, bueno, pero es más importante, pero a ti te importan más las cosas que la vida. Y la dignidad está antes y está en contra, que esa es la idea loca, digamos, en contra de las cosas. Entonces, eso generó una maquinaria, una validación de la destrucción brutal, y de gente que no estaba particularmente a favor de que quemaran, ¿cierto? Pero sí en contra de que se reprimiera. Y de ahí no había salida, obviamente. Y eso cuánto Eh, duró, porque también después de un tiempo eso cansó y un tiempo corto y la gente ya quería volver a la normalidad. O sea, en los tiempos, Pablo, ¿cómo fue este tema? Porque en un principio, claro, la gente decía que se vayan todos, en realidad era un reclamo al mundo político, a la clase política, etcétera, pero no duró tanto, pero la violencia siguió perpetuándose en los tiempos y la frase que se repite es, si no fuera por la pandemia, en marzo hubiera seguido. lo que pasa es que ahí también hay intereses políticos mezclados, porque
mucha gente considera que el acuerdo del 15 de noviembre, ¿cierto? Eh, 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 acuerdo al que no se sube ni el Partido Comunista, ni parte del Frente Amplio, ni el Partido Republicano. Eh, digamos, todos los sectores más duros eh, le niegan eficacia a ese acuerdo. Entonces dicen, ese acuerdo no cambió nada, porque la izquierda decía, la salida social es toda una revolución, usted no para una revolución con un acuerdo entre cuatro paredes, entre los políticos de siempre, etcétera, etcétera. Y la derecha decía, esto es la renuncia, ¿cierto? Es el gobierno renunciado a defender la Constitución y por lo tanto esto es básicamente una capitulación de Sebastián Piñera. Esas son las dos visiones de nuevo. Sin embargo, si uno mira las estadísticas de Carabineros, que están y son un hecho, digamos, no son un invento, después del 15 de noviembre la masividad de las protestas baja notablemente. Eso quiere decir que mucha de la gente que estaba saliendo constantemente a marchar y saliendo a las calles, lo cual a su vez hacía imposible reprimir de manera eficaz las protestas o sumamente peligroso y difícil, comenzó a disminuir notablemente. Y pero la violencia sigue. O sea, los hechos de violencia se mantienen, los grupos violentistas siguen operando, pero la masividad de la gente que sale a la calle a protestar disminuye. O sea, hay mucha gente que dice, vamos por la vía política. Y finalmente, claro, la pandemia termina de extinguir la violencia y también la protesta, por Pablo, ¿qué cierto. vio la gente en esa propuesta de cambiar la constitución que les iba a cambiar la vida? Estoy dejando fuera acá a la izquierda en el sentido de que para ellos era votar la constitución de Pinochet. Yo acá estoy hablando más bien de ese grupo del que tú estás hablando, de las personas que no son de partidos políticos, dirigentes. ¿Qué pudo haber visto la gente si tomamos el hecho de que tú me cuentas que Carabineros, por estadística, ya la gente dejó de salir más a las calles, incluso de decir, bueno, pues si ya tenemos una salida, no apoya la violencia, etcétera? Pero ¿qué vio la gente en esa salida que le estaban proponiendo, que era cambiar la constitución? ¿Qué vio para pensar que ahí estaba la respuesta? ¿O era porque no había nada más? Y se Claro, tomaron claro, a lo lo que se único ve que le ofrecieron. es que se ve a la clase política humillada, asustada, entregando todo, entregando la constitución, abriendo un proceso, diciendo, ya, vamos, ustedes van a decidir, los chilenos, ¿cierto? Porque este era un proceso constitucional que iba a ser democrático, ustedes van a decidir cómo va a ser Chile. Eso es lo que se dio. Y mucha gente dijo, ok, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a ver cómo queremos que sea este país. Entonces, obviamente eso tiene un efecto, es evidente. A pesar de que la Constitución no era una de las demandas centrales ni primordiales, lo que sí se generó fue siendo, el tema de cambiar la Constitución fue siendo instalado por la izquierda como la única moneda de cambio que ellos iban a aceptar por parte de Piñera. Eso es la verdad. O sea, le dijeron, mire, nosotros no vamos a mover un dedo por terminar esta situación de caos y destrucción, a menos que usted entregue la Constitución. Ese fue el precio. Y el 12 de noviembre, Sebastián Piñera tuvo que elegir entre sacar a los militares de nuevo en un contexto de violencia extrema. El 12 de noviembre estaba ardiendo Chile. Y tuvo que elegir entre sacar militares, que ahora no iban a salir como la primera vez, ¿cierto? Como a repartir dulce y recibir escupo, o, y por lo tanto iba a haber muchos muertos. Y al haber muchos muertos, la pregunta era qué iban a hacer los militares, porque en el fondo estaban en una situación de poca legitimidad política. El gobierno le podía ofrecer muy pocas garantías a los militares de que no iban a ser perseguidos después de una represión de ese volumen, y por lo tanto uno tiene la idea de que una opción iba a ser quedarse en el poder nomás, hasta buscar algún tipo de configuración que les diera amnistía, ¿cierto? Porque ¿qué iban a hacer? Y la otra opción era abrir este proceso constitucional. Y Piñera optó por la segunda. Esa es la verdad. Pablo, si, Eh, si la izquierda hubiera apoyado a Sebastián Piñera en la línea de, o la oposición, más que la izquierda, en la línea de volver a normalizar las calles y volver al orden y la seguridad, ¿la historia hubiera sido distinta o la oposición no controlaba las calles? la oposición no controlaba las calles. Eso es así. O sea,
en algún minuto el actual presidente Boric llama a Blumel, que era el ministro del Interior, y le dice, yo nunca había visto una cuestión así. No sabemos qué está pasando, nosotros no estamos detrás, pero aquí está pasando algo grave y muy grande. Eso le dice el 17 o el 18. Creo que el 18 mismo. Mm, Entonces, y ahí hay varias cosas que se mezclan. Efectivamente, una oposición extremadamente mezquina. La peor oposición de la historia democrática de Chile fue la que hizo la izquierda en ese contexto. Y el origen de por qué fue tan mala está en el 2018, porque estaban todos peleados. Entonces, lo único que los unía era este ritual sacrificial en contra del gobierno de Piñera, de negarle todo, de perseguir a la gente de la izquierda que colaborara en cualquier cosa. A mí me da risa cuando hoy día la gente de este gobierno dice que ha sufrido una oposición atroz y todo lo demás, cuando la verdad es que el presidente Boric ha gobernado con 2 tercios de la izquierda y 1 tercio de la derecha. claro, Y, muy y tranquilo. claro, ha sacado una agenda, porque el Partido Comunista y la mitad del Frente Amplio han votado en contra de todas las medidas de seguridad y de avance económico de este gobierno. Y el que ha votado a favor es 1 tercio de la derecha. Entonces, así ha gobernado el presidente Boric, la verdad. Y en cambio, con respecto a la oposición que tuvo que enfrentarse a Sebastián Piñera, fue una oposición total. No le dieron nada, nada. Y nada que no estuvieran obligados. Por ejemplo, se aprueba aula segura, Claro, pero porque está la embarrada. Pero cada vez que ellos votan a favor de una ley, salen y dicen, este gobierno es una basura, esta ley no sirve para nada, etcétera, etcétera. O sea, no hay, es realmente, y uno lo ve en la crónica, es una oposición muy agresiva, muy desleal con el proceso democrático. Eso es así, pero también el gobierno comete muchos errores. Sebastián Piñera gana, ¿cierto? Por una amplia mayoría, demasiado amplia, y eso hace que se confíe. Meta un montón de amigos en el gabinete en temas súper delicados, gente que no tenía ninguna experiencia, por ejemplo, Gerardo Varela en educación, y que constantemente cometen errores políticos. Quizás fueron buenos gestores en algunas materias técnicas, pero cometieron muchísimos errores políticos. Y el otro tema que es muy delicado y que también tiene que ver, una advertencia, ¿cierto?, en caso de que gane José Antonio Kast, es el tema de la represión. La verdad es que el gobierno de Sebastián Piñera no reprime la protesta de manera suave. De hecho, al revés. Aquí digamos, cuando empieza a crecer el tema de la evasión en el metro, eh, meten carabineros de fuerzas especiales al metro, o sea, a las estaciones y a veces hasta los vagones. Y eso genera, ¿cierto?, una sensación en los usuarios del metro de que el gobierno despreciaba a la gente, Pablo, porque uno se siente pasado a llevar, ¿cierto? Entonces, en el fondo, la sensación es esta. Por perseguir a estos cabros chicos que andan haciendo desmanes, están dispuestos a gasearme, pegarme, tirarme para el lado, chorrearme con agua. Entonces, el movimiento, ese grupo, esa protesta de estudiantes, ¿cierto? Lo que genera es que deja el medio entre ellos y la policía a muchísimos usuarios del metro, lo cual hace que la rabia se empiece a ir hacia el gobierno y no en contra de los cabros chicos. Esa es pero Pablo, uno de los para factores clave. una de las responsabilidades de un gobierno es restablecer el orden y la seguridad en las calles, que se respeten las reglas. ¿Cuándo es represión y cuándo no? Porque cuando tú tienes ahí las imágenes uno las tiene muy frescas de estos movimientos estudiantiles que se ponían en los andenes, que evitaban que las personas se subieran al metro también, es decir, ellos mismos estaban impidiendo el paso de las personas, rompieron cosas, etcétera. Entonces, y después viene todo el resto del proceso del estallido, pero claro, y la represión sale. ¿Cuándo es represión y cuándo no? Si es que tú como gobierno estás tratando de imponer el orden y la seguridad. La represión es un arte, no es como, no es mecánica. Uno siempre tiene el Estado, ¿cierto? La definición de Weber es esta idea que el Estado detenta el monopolio legítimo de la violencia. Y ese monopolio, lo más importante, es mantenerlo legítimo. La legitimidad de la violencia ejercida por el Estado es fundamental. Fundamental. Porque lo que Weber no dice, el Estado tiene el monopolio de la violencia. Dice que tiene el monopolio legítimo
de la violencia, está validado por las personas. Entonces, para cuidar esa legitimidad, la violencia debe ejercerse con inteligencia, de manera metódica y de manera, en el fondo, porque uno tiene el control de la situación, hay que, hay que utilizar, ¿cierto?, la fuerza de manera inteligente para que se mantenga legítima. Esa es la verdad. Y en este caso, tal como pasó, porque además hay que acordarse, el 4 de agosto del 2011, también ya nos vamos para atrás, que es caso Sí, que cuento claro. en el libro. El 4 de agosto del 2011, el movimiento universitario, liderado por Giorgio, Camila, Boric y no sé quién más, estaba en su última, venían desgastadísimos, hacía frío, eh, estaban cansados ya en las tomas, etcétera, etcétera. Y como el gobierno, de nuevo Sebastián Piñera, los vio debilitados, dijo, ahora les ponemos la pata encima. Y prohibieron, ¿cierto?, dos marchas ese 4 de agosto, que era una de secundario y otra de universitario. Y dijeron, no van a andar, no van a pasar por la Alameda. Y los universitarios y los secundarios dijeron, vamos a pasar por la Alameda. Y el resultado fue, en ese momento estaba el ministro Hinspeter, ¿se acuerdan? eh, una batalla campal yo estaba ahí, estaba en la Plaza Italia ese día. Fue una batalla, yo nunca había visto una represión de ese tipo. Carabineros bajando cabros chicos de los buses, helicópteros pasando a vuelo rasante, con las luces prendidas, lagrimógenas volando por todas partes. Fue una locura. ¿Y qué pasó al final de ese día? Cacerolazo. Y el otro día, el gobierno de Sebastián Piñera estaba, digamos, derrotado por completo políticamente respecto a este movimiento estudiantil, al cual revivieron, legitimaron y ellos fueron la base además del gobierno de Bachelet II, que sucedió al de Sebastián Piñera. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con el uso de la violencia, porque tu adversario siempre te la puede devolver, siempre te la puede devolver, siempre, ¿Cuánto, siempre, siempre la puede usar a su favor. tú hablaste de legitimidad, pero de legitimidad de la fuerza, pero cuánto influyeron, Pablo, durante el estallido las mentiras que se fueron lanzando desde el primer día, como por ejemplo el centro de tortura o Ah, personas muchísimo. lesionadas, muertos, todavía, hablan todavía muertos, y si tú ves las estadísticas, hay cifras menores de personas que fallecieron, pero productos de accidentes, o sea, en contextos que son por lo menos cuestionables, no son muertos Bueno, por la fuerza policial. sí, Entonces, el libro claro, perdieron documenta todo, legitimidad, pero sí, hubo muchas mentiras. por supuesto, por supuesto. El libro documenta todos esos casos porque ahí también hay mucha responsabilidad de gente que está en los medios. O sea, Beatriz Sánchez Sí. reprodujo varias de esas mentiras. eh, Camila y Vallejo, hay que era diputada. Camila Vallejo, se me va el nombre de esta señora del libro negro de la justicia chilena, Matus. Alejandra Matus, exactamente. O sea, por eso yo digo, aquí hay gente que tiene responsabilidad, que nunca ha pedido disculpas, que nunca ha reconocido los errores y que tiene que hacerlo. Porque ese es un ejemplo. O sea, Camila Vallejo hoy día habla de que las noticias falsas, la manipulación mediática, etcétera. Veamos cómo operó Camila Vallejo durante el estallido y cuáles fueron sus grandes estándares, ¿cierto?, para filtrar noticias falsas. Ninguno, ninguno. Entonces, por eso es necesario, volvamos al estallido, hace bien, aunque es un trago amargo, pero hace bien, porque nos aleja de esta comodidad de decir estallido criminal o revuelta popular, que no tienen nada que ver con la realidad, y podemos acercarnos, ¿cierto?, a estos hechos. También, por supuesto, dedico un capítulo al tema que obsesiona a mucha gente respecto a quién quemó el metro. Sí, te iba a preguntar si en Quizá, esta crónica sí, encontraste un patrón de planificación. A mí me han mira, llegado de personas que trabajan en el metro, y yo tengo que tener un equipo un poco más grande para poder investigarlo, y no he podido, pero y para poder ver la vericidad de lo que me mandan, pero me han mandado documentos con respecto a que algo se hablaba previamente y que me mandan cronologías, hechos, etcétera. Aquí hubo una planificación, me dice. bueno, el tema del metro, que a muchos lo obsesiona, y de hecho, bueno, a algunos quizá les llame la atención saber que no solamente a la gente de derecha le obsesiona quién quemó el metro, sino que el primer libro sobre quién quemó el metro, de hecho, es de periodistas de izquierda, y la tesis de ellos que fueron los carabineros, eh, básicamente.
Y por el otro lado, también ya como ya están casi, juran de guata, que aquí está claro que fueron, no sé, comandos cubanos, una venganza por Cúcuta, ¿cierto? Otro de los grandes errores de Piñera 2, ¿cierto? Ir ahí a lesear a la frontera con A Venezuela. desafiar ahí a Maduro, sí. Con muy mala orientación, porque todos los presidentes, Pablo, uno déjame se hacerte un prepara. paréntesis con el tema de Cúcuta, que fue muy criticado. La imagen se veía muy mal también, ¿ah? En política importante, se veía ahí al presidente como en una línea muy mal, pero para Fue ser muy abogado del pobre ese diablo, show. muy, muy mal. Ese show se vio muy mal, así como el Comando Jungla del segundo gobierno de Sebastián Piñera, muy mal. Pero para ser abogado del diablo, leyendo varias entrevistas al ministro de Relaciones Exteriores de la época, que fue Roberto Ampuero, y otros análisis, al parecer a Sebastián Piñera le llegó informe de inteligencia que en ese momento se iba a producir una especie de guerra civil y iban a sacar a Maduro y ellos querían Sí, estar ahí. Por eso fueron otros presidentes, no, él no fue solo, fue con el presidente de Colombia entonces no, y de eh, Paraguay, y de ambos. Paraguay. Pero Entonces, el paraguayo fue harto más vivo y cuando cachó que sí, no iba a pasar nada, agarró el avión y desapareció. sí, En Sebastián cambio, Piñera Piñera se quedó. apostó, se quedó ahí. Sí, El punto es que no fue una iniciativa de esas que tenía Sebastián Piñera a tonta y a loca, sino que habían informes que le decían van a sacar a Maduro. Y ahí quizás pecó con la ambición de estar en ese minuto y la foto fantástica de ser uno de los presidentes que estaba ahí cuando sacaran a Maduro. Entiendo que eso fue un error de también de esos informes que le entregaron de inteligencia y que al final me sin imagino duda. que en alguna reunión le sugirieron sí, va a ocurrir, vaya. O a lo mejor lo Sí, decidió solo, no sé. el que más presionó, el que más promovió esa idea, por lo menos de lo que se puede ver en lo que pude investigar, fue Salas Cantor, que Sí, era el que su. está ahora en el Tribunal de la Haya. eh, Trabaja ahí. pero bueno, el, el- la verdad es que existía la idea de que la dictadura venezolana entonces se estaba tomando venganza, ¿cierto?, del proceso, del tema de Cúcuta a través del estallido, o que esto estaba siendo preparado para lo que iba a ser la APEC, ¿cierto? Mm. O la COP. ¿Sí? El tema es que eh, cuando uno revisa lo que hay, pueden haber más cosas. El que hace un análisis muy exhaustivo de esto es Iván Poduje en su libro Siete Cabezas. Está muy bien analizado. Y él concluye que son dos o tres estaciones donde podría, donde hay signos, ¿cierto?, de cierto grado de planificación y coordinación. Y son las primeras que se queman. En las demás, él ve la operación de barras bravas, grupos anarquistas, etcétera, que operaban en esos sectores y que ya habían atentado veces en momentos anteriores contra el metro. Eh, y claro, y la pregunta entonces se rehúsa, ¿quiénes fueron los que quemaron esas dos o tres estaciones? Y ahí la verdad es que no se sabe, no hay información. Pero obviamente, que esto lo dice muy bien, ya se me da el nombre, pero obviamente el hecho de que la dictadura venezolana, en alianza con grupos criminales, secuestrara y asesinara a Al este teniente militar, Ojeda. al teniente Ojeda, eh, nos da una idea de que, claro, podría haber intervención internacional. Pero eso es una intuición. No hay pruebas, se necesitan pruebas, ¿cierto? Sí, Pero claro, la puerta, al menos para eso, sigue abierta. Ahora, lo importante y lo interesante del estallido no es quién quemó el metro, en mi opinión. Obviamente es una pregunta relevante, porque ya si fue una operación internacional estamos hablando de otra cosa. Pero, ¿por qué? Lo interesante es por qué tan amplios sectores de la población chilena apoyan esa violencia, salen a las calles a protestar y, digamos, se levantan de la forma en que se levantan. Eso es lo Pablo, te interesante. voy a hacer una Y ahí, pregunta. perdón, mucha Perdón. gente de derecha hace una conexión como psíquica, como si quemar el metro hubiera generado un trance en las personas que las volvió proclives a la violencia. Y esa es una explicación demasiado pobre, que tiene demasiado poco sentido y que nos
aleja de entender lo que pasó y de aprender lecciones respecto a lo que pasó. Voy a ir al fondo de esto en la frase de la gente apoyó. ¿Cómo sabemos o cómo tú puedes inferir de tu crónica y de este relato que tú hiciste en este libro fantástico, porque está muy completo además? ¿Cómo sabemos que la gente apoyó el estallido? Te lo pregunto Ah, en el porque están la... sentido, sí, te lo pregunto además en el sentido que el factor miedo es muy importante para las poblaciones, es decir, la gente al final, ante el miedo de salir a la calle, que te quemen tu oficina, que te quemen tu casa, que te quemen tu auto o que te paren en la mitad de la calle y te hagan bailar como, como el fascismo, lo que sea, apoyan cualquier cosa. El factor medio es muy relevante, es como la época nazi, digamos, no todo el alemán era nazi, al contrario, el nazismo no era mayoría, pero la gente se tuvo que sumar porque era el factor miedo. Mi pregunta es, ¿cómo sabemos que hubo apoyo del estallido? están las encuestas de la Ya, época. las Son encuestas. sumamente claras. Y aquí no hay, esto no es una ocupación extranjera, digamos. Esto no es Francia, no, esto no es París con los nazis desfilando, ¿cierto? Bajo el arco del triunfo. Es violencia callejera extrema. Es un cacerolazo gigante, ¿cierto? Marchas masivas como nunca antes. Entonces, y fue uno de los factores, a mí la gente que estaba en La Moneda ese día me decía, cuando llegaron las encuestas del lunes y vimos que la mayoría de los chilenos estaba de acuerdo, por ejemplo, un ministro me contó que le habían llegado encuestas, son las encuestas privadas que hace La Moneda, donde la mayoría de las personas que no eran de clase alta decían que cuando se habían enterado de la destrucción del metro, habían sentido principalmente esperanza, no miedo, esperanza. Claro, en la destrucción para poder construir algo nuevo es algo bastante así simbólico en todo caso, porque del metro lo Porque único lo, que puede salir es otro metro, ojalá en el corto plazo, digamos. Claro, pero lo que mucha gente pensó ese día fue, por fin las cosas van a cambiar. Claro. Esto es tan grave, por fin el país va a tener que cambiar. Eso pensó mucha gente. Y por lo tanto se experimenta esperanza, no miedo. Y eso va cambiando obviamente con el tiempo, se transforma. También es importante distinguir, que yo lo hago, entre el estallido y el octubrismo, lo que nosotros después llamamos octubrismo, que es este como movimiento ideológico, identitario, que va mezclando capas y capas de lucha y cuentos, que es como la lista del pueblo, Sí. etcétera. Son dos cosas separadas, eh, que van por carriles un poco diferentes. O sea, el octubrismo cuaja durante la pandemia más bien, y una vez que ya están de cara al proceso constitucional. En cambio, el elemento octubrista obviamente está en el estallido, pero el estallido es mucho más que el octubrismo, digamos, que esta gente tipo Baza, Loncón, ellos no son los dueños del estallido, hay muchísima gente con distintas visiones, mucha gente de derecha, o sea, no es un mundo homogéneo ni unívoco el del estallido, y por eso también hay que volver a él para entenderlo mejor. ¿Y el octubrismo todavía tiene vuelo, Pablo, como movimiento? Algunos resultados de las elecciones, pero que no me parece que son precisamente el octubrismo. Quizá en el caso de Jaime de Baza, sí, porque Baza, salió electo, pero por ejemplo, Gustavo Gatica, que es una de las personas que perdió parte de su visión, no sé si precisamente él lo podemos meter ahí, quizás sí, tú me dices, pero ha perdido, se va a extinguir el octubrismo como tal, como concepto, como este concepto que agrupa algún tipo de persona en la política. y el proceso constitucional lo deja muy mal herido, Mm, ¿cierto? Porque porque se farrearon el primer proceso constitucional, digamos. Entonces, Baradit, Baza, Atria, todo ese conglomerado de personajes que sale muy dañado de ahí y le proveen a la izquierda una de las derrotas más brutales y duras de su historia. Eh, que termina validando además la constitución supuesta, como yo decía, de sí. Pinochet. Entonces, eh, esa es otra historia muy entretenida, muy interesante, que espero también tener la oportunidad de contar y de investigar más de cerca. También hay responsabilidades muy importantes ahí. Por ejemplo, hoy día que la acusación contra el ministro Pardow nos lleva de vuelta a lo que fue el rol de espacio público en atacar de manera sistemática las medidas respecto a la pandemia
del gobierno de Piñera, ¿cierto? De una Y cómo manera se muy instalan ahí. irresponsable, Pablo, y además proponiendo medidas muy drásticas, muy dictatoriales, como invernación, una cosa que inventaron ellos sin ningún conocimiento. Además, sacaban unos Sin ningún cálculos. conocimiento y sin pagar ningún costo, porque ahí Sí, está Eduardo Engel, Andrea Repeto, que la terminan premiando con un cargo en la Católica, Pardow, que termina de ministro. Entonces, y esa gente, ninguna responsabilidad, nada. Entonces, es bueno también recordar, ordenar las responsabilidades, quién dijo qué pasó. Y que Asiche, sin ir más lejos, pasó de decir que se podía marchar, pero con distancia, con lavándose las manos y un montón de cuentos, porque se acuerdan que el 8 de marzo del 2020 ya la pandemia estaba comenzando, ya estaba empezando a quedar la embarrada en algunas partes. Y aquí en Chile, ¿cierto? Ya en el margen todavía. Pero ella pasa de eso a encerremos, tiremos la llave por la ventana, que los niños no vuelvan nunca más a clase, que la gente no salga nunca más. O sea, es una cuestión eh, bien impresentable porque ahí uno ve cómo se encaramaron, porque esa es otra cosa interesante. La izquierda durante el estallido es bien irresponsable y frívola, pero no hay una estrategia clara, excepto en el Partido Comunista, que quería votar el gobierno de Sebastián Piñera y parte del Frente Amplio también, pero el resto de la izquierda es básicamente irresponsable y frívola. No ven del estallido un camino claro hacia el poder. Sí les interesa el tema de la Constitución. Ese es su objetivo. sí. Pero la oposición que se hace durante la pandemia es una oposición orientada a ganar las elecciones, las elecciones siguientes. Y que Y resultó. es que resultó. Sí. Y es así, ahí sí uno ve ya eso más que frivolidad e irresponsabilidad. O sea, es realmente impresentable de cara al país lo que hicieron en ese En periodo. esa época, Pablo, Eh, eso me lleva además a otro tema que creo que tú, no, no creo, si lo vi, lo leí en el libro que tú tratas, que es el rol de esta extensa red de organizaciones civiles ah, que opinan y que operan bajo la fachada de ser ONG o de derechos humanos o de educación, pero que al final son organizaciones políticas. sí, o sea, la cantidad de pymes políticas que operan bajo digamos, la fachada de ambientalista, educación, todas las causas que a ustedes se les ocurran. Es increíble y uno ve esa red cómo se activa durante el estallido para, ¿cierto?, ir configurando lo que después va a ser en parte de la lista del pueblo, lo que en ese momento la MUS, ¿cierto? Eh, y la mesa de unidad social. ¿Sí? Eh, Nada, pues ese otro lado, otro tema interesante, el lado oscuro de la sociedad civil. Todas estas orgánicas, hay muchas que están metidas con los overoles blancos, con la violencia en los liceos, con la destrucción de los liceos, que de hecho ese es otro tema tremendo, porque que quizá igual de importante de quién quemó el metro es la pregunta de dónde vienen los overoles blancos, quién hizo las bombas Molotov, ¿cierto?, en el liceo de aplicación, cómo terminamos en esa cuestión, si es muy raro. Y es solo en los liceos, que eran los ascensores sociales, digamos, Sí. como los símbolos de la meritocracia, donde están operando estos aparatos, digamos, eh, violentistas. ¿Y de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Quién los financia? ¿Cómo están articulados? Son preguntas fundamentales. Y en el estallido, esos grupos, esa orgánica es fundamental, obviamente. Claro, y uno ve que Fiscalía no hace una investigación acabada de saber, no hace un seguimiento en fin. Eso también da para otro tema, Pablo. Dos cositas para ir cerrando el tema del libro. Eh, Tú dices las responsabilidades. El estallido se lo hacen, se lo hubieran hecho a cualquier gobierno de derecha o de centro izquierda, o Piñera como una figura de la derecha a la cual varios en la izquierda detestaban, este empresario, millonario, etcétera. O la figura de Piñera produjo además ciertos factores para que el estallido fuera como fuera. O esto tenía que ver simplemente con ser un gobierno de derecha. No, tiene que ver, o sea, todo está mezclado, la Todo. verdad. Pero así, aquí hay muchas cosas que tienen que ver con temas
cualitativos, de momentos, de personas, de decisiones que se van tomando. O sea, no, hay estructuras. Uno podría decir, bueno, podía venir un estallido en cualquier momento porque había, ¿cierto?, mucha benzina y pasto seco, pero faltaba la chispa, digamos. Y claro, eso en parte es cierto. O sea, hay elementos estructurales que obviamente condicionan a que había. Esto es como los incendios forestales, ¿cierto? Mm, Pero hace falta, eh, pero sin duda tiene que ver con que sea un gobierno de derecha, tiene que ver cómo maneja, cómo administra, cómo se maneja este gobierno en particular, tiene que ver con, como les decía, la utilización de la fuerza de manera poco inteligente por parte del gobierno de Piñera cuando le toca reprimir estas protestas estudiantiles, digamos, que atentaban contra la operación normal del metro. Eh, 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 hay muchas decisiones personales eh, involucradas en todo este cuento. No era como algo que le iba a tocar sí o sí a cualquiera. Eso no es verdad. O no iba a ser de la misma forma, etcétera, etcétera. O sea, y de hecho, uno puede decir que si no hubiera estado Sebastián Piñera en la moneda, bueno, quizá terminamos con el país militarizado por un montón de tiempo, ¿no? también, Eh, exacto. o sea, para un lado y para otro, digamos, importa mucho quiénes están ahí tomando decisiones y quiénes están al frente en el caso de la oposición. Eh, Eso es parte de lo que el libro pretende rescatar, la responsabilidad. La, la responsabilidad por los propios actos eh, es fundamental y no se construyen países decentes, países que crezcan, países que se desarrollen, si es que no asumimos responsabilidad por los actos, y eso también implica una disposición de conocer los hechos, de tratar de entenderlos, de estudiarlos, etcétera, etcétera. Porque si Eh, no, en Chile siempre somos secos para inventar cuentos donde al final nadie es responsable de nada. no, la Y gente se nos queda con las olvidamos. narrativas, con las verdades al tiro, una narrativa que se impone por los medios, y se quedan con eso, o con lo que mejor le calza. Sí, Eh, mucha gente de derecha, por ejemplo, después cuando ya se hacen visibles, ¿cierto? Las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, el informe Rettig, empezó a dar vueltas, yo me acuerdo, era más o menos chico, pero me acuerdo perfecto, esta idea de que, bueno, al final todo este tema había sido un invento de Estados Unidos, que era culpa de Estados Unidos, el golpe y la dictadura, y había sido todo manejado desde allá, y que en verdad los chilenos deberíamos olvidarnos de eso y mirar hacia adelante, porque en verdad eso era culpa de los gringos y nosotros casi que no teníamos nada que ver. Cosa absolutamente falsa. Y esa era como una narrativa que pretendía además congeniar, ¿cierto?, con la izquierda. Pongámonos de acuerdo en que esto es culpa de los gringos y olvidémonos. O sea, así no funcionan los países. Eso reproduce nuestro peor mal, que es la irresponsabilidad. No hacernos cargo de las cosas que hacemos para poder mejorarlas, digamos. claro, Corregirlas, mejorarlas, etc. en todo nivel, ¿ah? Claro, pero cuando uno ve que también un presidente no le pide responsabilidad a un ministro por nada, o siempre el ministro es un político que está como No, acá nadie es arriba. responsable de Nadie nada. es responsable de nada. Tenemos Yo una, estaba aquí, este problema viene de atrás, del sí, gobierno anterior, que a su vez tenemos viene de otro gobierno. una Sí, oficina nueva para las emergencias que lo reformó Michelle Bachelet después del desastre del tsunami y resulta que hay un cambio de clima en las Torres del Paine y no son capaces de reaccionar, mandan una señal a Estados Unidos la tiene que mandar para acá, pero nadie es responsable de nada. No puede ser. no, po. No, Pablo, en eso estoy de acuerdo. Pablo, para ir terminando, la oposición, un futuro gobierno de Kast, si es que sale electo y que es la más alta probabilidad, va a contar con una oposición como la que tuvo Sebastián Piñera. La oposición, la izquierda va a hacer lo mismo. ¿O tú crees que hay cambios que implican que no van a poder tratar de hacer el mismo tipo de oposición? Mi opinión es que van a ser el mismo tipo de oposición, porque como vemos, van a llegar no, casi igual de peleados al proceso que viene. Ah, Están todos peleados, echándose la culpa a quién tiene, porque este ya fue uno de los mayores, ya con las parlamentarias, uno de los mayores fracasos electorales de la historia de la izquierda en Chile. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene la culpa? Y se van a empezar a pelear entre ellos, y la unidad que van a generar va a ser en contra de Kast. Además, han estado utilizando
a las facultades de ciencias sociales y de humanidades, que son pagadas en buena medida por todos los chilenos, para iniciar una campaña, un activismo, ¿cierto?, con excusa académica, en contra de la ultraderecha. Estos estudios de la ultraderecha, que ahora a pesar de que al frente, digamos, hay una candidatura comunista de un partido que apoya a Cuba, Venezuela, Norcorea, Nicaragua, el problema, el peligro para Chile es que viene supuestamente esta ultraderecha, que es el verdadero diablo. Entonces, esa izquierda va a ser tremendamente mezquina con un eventual gobierno de José Antonio Cast, eso no hay ninguna duda. Ahora, por otro lado, es una izquierda que no va a tener, no tiene números en el Congreso para hacerle zancadillas permanentes al gobierno desde el Congreso, como sí tenía la izquierda durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Y eso no la hace menos peligrosa, sino más, porque finalmente el eje, la batuta de la oposición bien podría trasladarse a la protesta Claro. callejera y, no, no, y a la obstrucción de facto que se puede hacer a través de paros y movilizaciones en el aparato público, colegio de profesores, la NEF ya anunció que están en alerta roja de no sé qué cuento, la coordinadora Arauco Mayeco dijo que viene una nueva etapa de rebelión y de lucha. Entonces, claro, todas estas organizaciones supuestamente civiles, pero que en verdad son de izquierda, van a ser activadas, digamos, para hacerle zancadilla al gobierno si es que gana José Antonio Cast. Eso no hay ninguna duda. Y en eso Pablo, también está metida la academia, como le explicaba al principio. ¿existe realmente democracia en un país que cuando gobierna un gobierno, un presidente de derecha, la oposición termina presionando a ese gobierno con violencia en las calles y diciendo de antemano que van a ser una oposición terrible y que no lo van a dejar gobernar? ¿Eso se puede clasificar como un país democrático y una izquierda democrática? No, esa es una oposición desleal con las instituciones republicanas. Eh, entonces, la verdad, eh, claro, ahí hay mucho que cambiar por parte de la izquierda, que les gusta predicar que en el fondo la democracia está en peligro si gana la derecha, pero ellos tienen actitudes absolutamente contrarias a la democracia y reñidas con ella. Eh, entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a También, ver. obviamente, pueden pasar muchas cosas. Yo estoy haciendo esto en base a lo que pudimos ver. Quizás las cosas cambian. La izquierda que gobierna hoy día lleva 4 años diciendo que cambiaron, que aprendieron, que habitaron los cargos y la cacha de la espada. Entonces, el momento en que eso se va a ver realmente es cuando sean oposición. Si es que no vuelven a hacer lo mismo que le hicieron a Piñera. Eh, Pero claro, ahora ellos tienen la excusa y dicen, es que él no es Piñera, este sí que es malo, Ese este que es sí que es malo. el dictador, Oye, este sí que es Pinochet. Piñera e- no, Piñera este sí, fueron al funeral a llorar, digamos, después, claro. cuando ya estaba muerto, obviamente. Pablo, Pero esa va a ser la... Y eso, pero yo quiero destacar esto, esa, eso ha sido construido, justificado y legitimado desde una academia que se viste como intelectualmente desinteresada, digamos, interesada simplemente por las ideas, pero que en verdad opera como centros de activismo de la izquierda. Y eso no puede ser, eso tiene que cambiar. No puede ser que las facultades de ciencias sociales y humanidades en este país, tantas de ellas, sean utilizadas como plataformas de activismo político. Toda la campaña contra la ultraderecha, la que estuvo metida hasta Bachelet presentando estudios de libros, ha sido montada desde la academia y utilizada desde el mundo político, y es una campaña desvergonzada. Si ustedes la siguen, pueden darse cuenta de lo que estoy diciendo. y bueno, y lo dijiste antes, con los recursos de todos los chilenos, porque la plata de esas universidades, estamos hablando de la Universidad de Chile y de ¿cuál más? Toda la Chile, la Católica, todas las universidades principales. Y esto está financiado desde digamos, centros internacionales, pero mucha de esta plata viene de fondos, de plata que pagan todos los chilenos para financiar la academia. Entonces, es bien desvergonzado lo que se está haciendo. Y es lo que le vendrá al nuevo gobierno y veremos qué es lo que ocurre. Solo para terminar, les vuelvo a mostrar el libro. Pablo, sácame una duda, a ver, quiero saber tu interpretación y tu opinión. Hablamos de Piñera, que me imagino que es muy central en el estallido, era el presidente.
el presidente Piñera fallece. Es el peor resultado de Chile Vamos en esta última elección, con una Evelyn Matei en quinto lugar y inmediatamente, me parece muy tempranamente, ¿sí? Empiezan a pronosticar el fin y la muerte también de Chile Vamos. ¿Qué relación existe con la ausencia de Sebastián Piñera y el declive y no sé si finalmente termina en la muerte también de Chile Vamos? Bueno, es importante que cuando no hay una articulación ideológica clara, en términos de cuál es la visión, hacia dónde se está yendo, etcétera, eh, es fácil perderse, la gente no era claro qué estoy votando cuando voto Matei, Sí. simplemente que tiene mejores equipos. Ella se movió además demasiado de un lado para otro, a veces estaba a la derecha de Casta, a veces estaba, qué sé yo, a la izquierda de Jara. Entonces, eso fue un problema. La centro derecha chilena tiene perdida la brújula en términos ideológicos y programáticos. Esa es la verdad. Ahora, la derecha que ganó, que probablemente va a ganar la presidencia, lo hizo predicando un gobierno de emergencia, que es como un gaffiter que va a venir a arreglar, digamos, que está chorreando el agua, etcétera, pero también no es que tenga una brújula programática ni ideológica muy clara. O sea, aquí el Chile da 20 años, tampoco lo tiene claro. Ahí no hay un proyecto de largo aliento. Entonces, a mí me parece que fueron demasiados años despreciando el tema de la reflexión, no haciéndose cargo del tema de la reflexividad sociológica, ¿cierto? De entender qué está pasando, para dónde vamos, para dónde podemos ir, cómo nos proyectamos, etcétera. Hay un desprecio por las ideas en el mundo político brutal. Eh, Muchos políticos no leen nada, digamos. Mm. Eh, y eso pasa a la cuenta, porque al final uno termina perdido en el cerro. Ahora, y por otro lado, estos cambios van y vienen. O sea, después de pasar por los gobiernos de Boric y por un gobierno de Cast, perfectamente la gente puede decir que ya estuvo bueno de darle oportunidades a los grupos más duros y que quieren una cuestión más blanda, más de centro, qué sé yo. O sea, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna, digamos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Pero es muy importante tener claridad de qué es lo que se está ofreciendo, cuál es la visión, para dónde vamos, etcétera, etcétera. Y Porque hacer política de la otra forma no, y es de reconstruirlo muy corto como, plazo. reconstruir la historia como lo hiciste acá, porque no parte con el estallido, parte con todo lo que tú escribiste ahora en la entrevista, Pablo, parte bastante más atrás para poder entender cómo llega Sebastián Piñera en el año 2018 cuando gana esa elección, y además después tú lo divides en un tercer momento que es el fin Claro, ¿verdad? del estallido con la pandemia y todo lo que viene. Y mientras yo iba leyendo esto, la verdad, mira, uno está en las noticias todos los días y uno se olvida de cosas. Y uno dice, ah, esto se me había olvidado y esto me explica algo que Claro. está ¿Por ocurriendo qué ahora. pasó esto Entonces, otro? la memoria es frágil aunque uno tenga el big picture, pero los detalles a veces hacen la diferencia y Totalmente. me trajo de nuevo a la memoria muchos hechos que uno dice, ah, por eso está pasando esto ahora. Por eso yo también se los recomiendo dignos, Crónica del Estallido Social, y que te vaya muy bien, Pablo, mañana en el lanzamiento. No sé si la gente lo compra online o Sí, ya, o después del lanzamiento ya está. ya está online, está en varias librerías y lo pueden comprar directamente en el Instituto de Estudios de la Sociedad, que es ischile.cl. Sí, Ya. pues ahí está. Y ojo, porque la pandemia, o sea, perdón, el estallido es el nuevo clivaje de la política chilena. Eso ya está quedando más o menos claro, ¿cierto? En el fondo, el 88, al momento de orientar las decisiones, las votaciones de las personas, el plebiscito pesa cada vez menos, el sí y el no, porque ya han pasado muchísimos años. Y es más bien la experiencia del estallido y de la crisis posterior la que ha ido configurando, marcando a fuego la orientación y las decisiones de las personas en el Chile de hoy día. Y Entonces, sabes, es muy importante. es real eso, y ahora en la segunda vuelta que ya hay solamente dos opciones, no hay ocho candidatos, se nota mucho más, de una manera mucho más nítida, que por ahí va más o Exacto. menos el clivaje, sí, así es. Pablo Ortúzar, antropólogo social de la Universidad de Chile, investigador del IES, doctor en teoría política de la Universidad de Oxford, con este libro
Dignos Crónica, un estallido social, alrededor de 280 páginas, 300 páginas. Yo tengo un compañero de trabajo, Fernando Villegas, que me diría, ¿lo lees en un día? No, yo no lo leo en un día, eso, pero se lee fácil, ¿sí? Se lee porque tiene un lenguaje muy adaptable, no es un lenguaje complicado. Pablo, que tenga un muy buen día, suerte en el lanzamiento y les recuerdo nicolperiodistachile@gmail.com, el mail del programa y Patreon, la plataforma para seguir manteniéndonos. Métanse a Patreon y nos colaboran para que este programa viva. Que tengan un muy buen día. Chao, Pablo. Gracias. Chao, nos vemos, muchas gracias.